Buenos días, Serrano, buenos días, mesa y audiencia. El sábado fue publicado, ya está en la página del Banco Central, para los que les interesa todo el documento, fue publicado la evaluación de las exportaciones, la evolución, perdón, de las exportaciones del 2019 de la República Oriental del Uruguay, datos oficiales del Banco Central, ya con el cierre del año inclusive. Y para variar, como siempre ocurrió en nuestro país, el agro ha salvado la petiza de nuestras exportaciones, a pesar de que se han hecho inventos de todo tipo, pelo y calibre. El agro sigue siendo el motor principal del Uruguay. Si nosotros analizamos la información desagregada del Banco Central del Uruguay, rápidamente, Uruguay exportó en el año 2019 9.146 millones de dólares, incluyendo las zonas francas. Y esto es importante hacer la aclaración, porque el Banco Central divide con zonas francas y sin zonas francas. Ahí cita una serie de empresas que están en las zonas francas, que son exportadoras directas, pero que no pagan impuestos directamente porque están produciendo en zona franca. UPM es una de ellas, ¿no? ¿Pero qué le deja el país? ¿Mano de obra exclusivamente? Mano de obra y consumo que hace de insumos hacia el mercado interno, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, los fletes que se hacen en la zona franca de la madera, etcétera, etcétera. Pero no solamente está UPM en esto, ¿no? Uno de los mayores exportadores durante muchos años era la zona franca de Colonia de Pepsi-Cola, que hace el concentrado para toda América Latina. El concentrado de la Pepsi se hace en la zona franca de Colonia. Entonces tuvo un peso muy importante hasta que apareció la papelera, porque Pepsi tiene su base de operaciones acá en la zona franca de Colonia. La zona franca de Montevideo, zona América, cuando comienza ahí cuando venimos por Ruta 8, o cuando vamos por Camino Maldonado, mejor dicho, porque ves Camino Maldonado ahí. Zona América es un gran exportador de medicamentos y de tecnología de software. Entonces las zonas francas tienen un peso muy importante, alrededor de 1.200 millones de dólares este año son la exportación de zona franca. Por eso es que se incluye en las exportaciones, se dice con zona franca o sin zona franca se hacen las exportaciones. Si nosotros comparamos lo que se exportó en el 2018 con lo que se exportó en el 2019, nos vamos a encontrar que solamente el Uruguay creció 0,7%, ¿no?, de las exportaciones. O sea, no creció nada en las exportaciones. Pero si sacamos las zonas francas, donde ahí sí cayó la venta de la celulosa fundamentalmente y de medicamentos, el crecimiento del resto del Uruguay, o sea, todo, fundamentalmente la industria y el agro, creció en las exportaciones un 2,2%. O sea, quiere decir de que cayó la venta desde las zonas francas hacia el exterior, especialmente la celulosa, y lo que creció fue el resto del sector, fundamentalmente el sector agropecuario en nuestro país, ¿no? La suba del volumen, ¿a qué se explica este aumento del 0,7% en general en relación al 2018? Fundamentalmente a un incremento del volumen de la soja, no del precio de la soja, ¿no?, de la facturación, sino del volumen de la soja. Primer punto, hay que recordar que el 2018 fue una zafra desastrosa. Y después a la conjunción de incremento de precio y volumen de la carne. Faenada. ¿Por qué hacemos la aclaración? Porque hubo una caída muy significativa en la exportación de ganado en pie y eso se vio afectado en relación al 2018 y el 2017. El crecimiento del volumen de la soja y el crecimiento del volumen y de los precios de la carne son los que explican que Uruguay haya logrado mantenerse con los niveles en dólares de exportación similares al 2018, o mejor dicho, que crecieron un 0,7% más, ¿no?, de esto. O sea, la caída de las demás rubros de exportación que ha tenido Uruguay, inclusive las zonas francas, lo cubrió la soja y lo cubrió la carne. Para ver cómo fue la distribución, ¿no?, tenemos, de carne se exportaron 1.798 millones de dólares, de soja se exportaron 1.002 millones de dólares, de ganado en pie 100 millones de dólares, acá hubo una caída muy fuerte en relación al 2018, la lechería 649 millones de dólares, el arroz se exportaron 372 millones de dólares, también una caída muy fuerte en relación a otros anteriores, la lana 186 millones de dólares, también con una caída interesante en relación a los otros años. ¿Qué es lo que se ve en la serie? Si uno toma la serie que el Banco Central además la pone desde el 2005 al 2019, que Uruguay creció sus exportaciones en dólares hasta el 2012. Cuando llega el 2012, que empiezan a cambiar los commodities, empieza a caer, y en caída libre, en picada, como si fuera un avión herido, y empiezan a caer en picada, y hay años en los cuales, 2014, 2017, donde las exportaciones cada vez son
menores en volumen, inclusive si uno compara un año al otro, cada vez son negativas directamente. Uruguay viene cayendo sus exportaciones en forma muy importante, además de que los precios de los commodities caen y los costos uruguayos suben. Entonces esto hace de que cada vez seamos menos competitivos. ¿Quiénes son nuestros principales mercados? 31% de las exportaciones uruguayas fueron para China. 2.870 millones nos están comprando los chinos. La Unión Europea es el segundo comprador con un 17% de las exportaciones. Brasil es el tercer comprador con un 13%. Estados Unidos con un 7%. Argentina con un 4%. Por eso no nos mueve la aguja que haya cambiado el gobierno argentino y nos cierra los puentes, si quieren y demás, porque nosotros en exportaciones hacia Argentina no nos mueve la aguja. Lo que se llama exportación interna sí, que es el turismo, sí nos mueve la aguja, si nos trancan o le ponen trabas a turistas. Y México es un fuerte importador nuestro con un 3%, ¿no? Las importaciones de nuestro país cayeron, sin petróleo, ¿no? Las importaciones, sin tomar en cuenta el petróleo, cayó un 7% en relación a 2018, fueron de 7.200 millones. Fundamentalmente las exportaciones son vehículos, teléfonos celulares. Es increíble ver que de teléfonos celulares importamos millones y millones de dólares en Uruguay, ¿no? Y uno no lo puede creer, ¿no? Vestimenta, que es el segundo rubro de importación. ¿Por qué no lo puede creer? Usted no anda con un teléfono en el bolsillo. Sí, pero otro acá tengo para... Teóricamente duran... Pepe no atiende lo que tiene que atender por atender el teléfono. Claro. Bernardo hace lo propio. Pero todos tenemos un teléfono, pero, y es imprescindible. Uno, claro. El promedio de los uruguayos tienen 3 celulares. ¿Cada uno? Cada uno. Esos son los datos oficiales. Mira. Ahora, claro, tú tenés uno solo, yo también tengo uno solo, quiere decir que hay alguno que... Allá el Pepe tiene uno solo, quiere decir que hay gente que tiene 4 celulares. ¿no? Tengo uno que me lo regaló en tela, además. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Digo, después los plásticos y las sustancias químicas. Ahora, las importaciones, como vemos, son vehículos, vestimenta, teléfonos celulares, plásticos y sustancias químicas. Fundamentalmente hay una caída, entonces, de la producción de las zonas francas, bajó la exportación de celulosa fuertemente, y esto es por un problema entre China y Trump. O sea, en el lío que se armó entre China y Trump, los agentes chinos empezaron a parar, porque toda la celulosa uruguaya va a procesarse, casi toda, a China, que es más barato procesarla, y la procesan ahí, es en papel, ¿no? Nosotros solamente hacemos un parte del proceso. La finalización del proceso no se hace en Uruguay, se hace en China. Esto determinó de que las compras se bajaran en China, y por otro lado, los concentrados de Pepsi-Cola, que es la principal exportadora desde Zona Franca Colonia, también bajó la venta, ¿no? O sea, las bebidas cola vienen en una caída también, porque todo el mundo no quiere tomar bebidas con azúcar, ¿no? O sea, estamos para los jugos naturales. O sea, las dos grandes compañías de cola en el mundo dieron pérdida en los últimos años, porque directamente la población está migrando hacia el jugo natural, etcétera, y todo esto está generando... el Serrano dice que sí, exactamente. Todo esto está migrando. Mango, pal, zanahoria. Banana, manzana. Todo esto está migrando, que el consumo esté bajando. Entonces, este es el panorama. Como ustedes ven, la soja y la ganadería son los dos motores principales de las exportaciones uruguayas en estos momentos, que lamentablemente, como hay sectores como la lana, que lo tienen enloquecido el abigeato, la lechería, que no tiene un apoyo significativo, y el arroz, que todos sabemos que está huérfano completamente hoy de apoyos, no se logran los volúmenes para mejorar todavía estos perfiles de exportación mucho más fuertes. Hace 10 años, entre las exportaciones aparecía la miel, como uno de los rubros principales. Está desapareciendo la exportación de la miel en los últimos años, y no aparecen ya entre las exportaciones de 40 millones de dólares y 50 millones de dólares, ¿no? Aparecía el vino, por ejemplo, que también está desapareciendo. Pues o sea, se diezmaron las colmenas. Se diezmaron las colmenas. O sea, hay una serie de rubros agrícolas que eran a nivel familiar que eran sumamente importantes, y que aparecían la economía, y que aparecían en los datos del Banco Central entre los principales 20, entre los principales 30, que han desaparecido directamente, ¿no? Porque ha habido un cambio muy fuerte en el sistema. Por ejemplo, la citricultura no aparece este año entre los primeros 20 en la exportación directamente, porque la citricultura es otro proceso que también está muy complicado. Entonces, cuando uno mira y compara la exportación del año 1999 con la de 2019, se encuentra que hay rubros de la agropecuaria que no aparecen entre los primeros 30, no aparecen entre los primeros 40, cuando aparecen entre los primeros 20
de todas las exportaciones a nivel nacional. Era un poco de este dato esto está colgado ya en la página del Banco Central para los que les interese profundizar, porque este es un muy buen artículo sobre cada país a qué Uruguay le exporta o de qué país importa, que es muy importante este artículo para desarrollar. Por último, cambiándote de tema radicalmente para terminar, se presentaron los resultados de la exposición de tractores que se hizo en Alemania el mes de diciembre, la mayor exposición de tractores de Europa que se está haciendo y en estos momentos, y para sorpresa de todos, solamente una marca que fue Massey Ferguson presentó las nuevas innovaciones con motor a presión diésel. El resto de los tractores de todas las compañías que se presentaron, algunas que no se conocen en Uruguay o todas las conocidas en Uruguay, presentaron modelos de tractores eléctricos, que evidentemente es lo que se está hablando ya y viniendo a nivel mundial en la electricidad como motor, no solamente ya en el auto o en la moto, sino ya y en el camión, como se está viniendo, sino que ya en los tractores agrícolas empezaron a aparecer. Hasta una empresa Steyr presentó un tractor agrícola eléctrico de 350 caballos de fuerza, para que uno vaya tomando conciencia. Era un poco el comentario de este martes cerrado.